¿A dónde vas? Aquí estoy, pastor. ¿A dónde vas? Es la pregunta. Es la pregunta que le hacemos a una amiga cuando casualmente te la encuentras en la calle, si no la has visto en algún tiempo y entonces deseas iniciar una conversación casual con ella y le dices, ¿a dónde vas? ¿Qué andas haciendo? ¿A dónde vas? ¿No? A Lorena y a mí nos pasó algo bien curioso en varias ocasiones, en tres, si la memoria no me falla, en tres ocasiones, mientras vivíamos fuera de la ciudad y veníamos aquí a Monterrey a visitar a mis suegros, andábamos en alguna parte de la ciudad y nos encontrábamos a la misma pareja de amigos casualmente caminando enfrente de nosotros, hermano José y Elsa. Y nos pasó en tres ocasiones, en tres momentos diferentes de la vida, y andar caminando en un lugar y ir Lorena y yo saliendo de una tienda y encontrarnos así de frente a esta pareja de amigos. ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? ¿A dónde vas? ¿No? Así pasa, nos encontramos gente en diversas circunstancias y les preguntamos. ¿A dónde vas? También es la pregunta que le haces a tu hijo o tu hija adolescente cuando es viernes en la noche y se está arreglando, se está poniendo guapa, se está poniendo guapo y está a punto de salir, ya te pidió permiso para ir con sus amigos, pero aún hay detalles que tú no conoces de esa bendita salida con sus cuates o con sus amigas y entonces quieres detalles, ¿verdad? Y entonces vienes, te acercas y le dices, a ver, ¿a dónde? ¿A dónde vas? Y le cuestionas, ¿verdad? Porque estás preocupado por él o por ella. Te asusta, me asusta. O sea, yo no los dejo salir ni al 7, ¿sí? Claro que eso me va a durar ya muy poco, ¿verdad? Mi hijo el más grande está a punto a nada de convertirse en un adolescente. Y entonces me va a preguntar, papá, ¿puedo salir? Si un día me ve afligido, acérquese conmigo y ore por mí, seguramente. ¿A dónde vas? También es una pregunta existencial que se hace el hombre y la mujer que se sienten perdidos. De pronto, la dirección de nuestras vidas no está tan bien definida, no es tan clara. Y pareciera que estamos perdidos. Es cierto. Yo estoy seguro que en algún momento de su vida ha enfrentado esta cuestión. Y entonces nos paramos en algún lugar o delante de un espejo, si es que tiene el ejercicio de hacerlo, y nos miramos a nosotros mismos a los ojos y nos preguntamos esto: ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Le invito a que abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Estoy leyendo hoy la Nueva Traducción Viviente y va a estar en nuestra pantalla también esa versión. Si usted tiene otra versión, padrísimo, lea esa versión y estoy seguro que vamos a encontrar el consejo del Señor en esta mañana. Jonás capítulo 1, versículos del 1 en adelante, dice la palabra del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Incline su rostro un minuto, por favor, conmigo. Señor, gracias te damos en esta mañana. Te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos dedicado nuestras vidas a ti. Y hoy, Señor, ahora vamos a escuchar tu palabra. Queremos rogarte, Dios, que tú hables a mi corazón y al corazón de mis hermanos, Señor. Y que al explorar tu palabra hoy en el libro de Jonás, tú puedas remover lo que necesites remover en nuestro corazón. Todo para que el destino de nuestra vida sea preciso, justo el que tú tienes planeado para nosotros. En el nombre de Cristo.
Amén. Amén. Oiga, el día de hoy iniciamos un viaje de exploración a través de este libro llamado Jonás, que oiga, ¿qué libro tan conocido, ¿no es cierto? ¿Qué libro tan famoso? Prácticamente todos nosotros hemos escuchado un poco, al menos una sección de la historia de Jonás. Su narrativa nos cautiva desde, como fue en mi caso, desde que éramos niños. Es quizá la historia mejor plagiada del mundo, pues coincide en algunos detalles con el cuento de Pinocho. Bien pudiera ser motivo de demandas multimillonarias, si no es porque el autor del libro de Jonás no tiene problemas con eso, ¿verdad? Al contrario, nos sirve a nosotros al compartir la historia del Evangelio para decir como Pinocho, ¿te acuerdas, Gepetto? Bueno, Jonás igualito. Eventualmente al leer un libro como este, vamos creciendo y empezamos a cuestionarnos muchas cosas, porque, vamos siendo francos, nos podemos llegar a preguntar, ¿esto es real o es fruto de la imaginación de alguien? O sea, cuestionamos, y no somos los únicos. Durante los últimos 70, 80 años un montón de gente ha cuestionado en general la escritura y este libro en particular, y cuestionan su veracidad, y entonces se preguntan, ¿se lo habrá realmente tragado un pez? ¿Cómo sobrevivió? A lo mejor y solo fue una fábula o una parábola o un relato ficticio que se encuentra en este libro sagrado para enseñarnos algo. Y vamos a ir explorando juntos durante las siguientes semanas un poco del libro de Jonás. Pero conviene el día de hoy iniciar esta jornada respondiendo algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿quién es este tal Jonás? Jonás aparece en la escritura en dos ocasiones. En el libro que lleva su nombre, el libro de Jonás, que son unos pocos capítulos, son unas cuantas hojitas de su Biblia. Pero aparece también en el libro de los Reyes, de donde asumimos que se trata más o menos de la misma persona. Le digo más o menos porque los que estudian la Biblia de pronto encuentran algunos detalles que pueden no ser como tan consistentes, pero nuestra posición, nuestra idea el día de hoy es que el Jonás del libro de los Reyes es el mismo Jonás que escribió el libro profético. Identificamos, gracias a este dato del libro de los Reyes y el libro de Jonás, identificamos más o menos el momento aproximado de la historia donde pudo haber vivido Jonás. Su nombre significa paloma. Y se nos dice que Jonás es hijo de un tal Amitai. Amitai significa verdadero. De su nombre podemos asumir que uno de los títulos posibles de Jonás es Jonás, el hijo verdadero o el hijo de la verdad. Y la Biblia nos dice que Jonás fue profeta en Israel. Ahora tengan un poquito de paciencia el día de hoy, porque en algún momento de la historia de la nación de Dios asumimos una diferencia entre Israel y Judá, porque resulta que para este momento el pueblo de Dios no son una sola nación, realmente son dos. La nación llamada Israel, que se encuentra en el norte, y la que se llama Judá, que se encuentra en el sur. En algún momento después de la muerte de Salomón, el reino unificado se divide y 10 de las tribus quedan en el norte y solo 2 de las tribus quedan en el sur. El norte es Israel, el sur es Judá. Pues Jonás predica alrededor del 820 y el 780 más o menos, ese es el margen de su edad antes de Cristo. Predica a Israel, al norte, a las 10 tribus que se encuentran al norte del pueblo de Dios. Y profetiza en este momento en el que son dos naciones, el norte y en el sur, pero le profetiza a una parte del pueblo que ha estado lejos de Dios casi desde que se constituye como nación. De hecho, por ejemplo, Jerusalén, la que aparece en nuestras Biblias y en los Salmos y de la cual canta tanto David, es la capital del reino del sur. Y los libros tanto de Reyes como de Crónicas nos dicen que nunca el norte tuvo un rey que buscara al Señor. Entonces, cuando pensamos en el norte, en Israel, en esas 10 tribus, en esos 10 estados que conforman esta nación llamada Israel, pensamos en un grupo de gente que jamás ha
buscado honestamente al Señor. Siempre han estado lejos de Dios. Pero además, Jonás está presentándose delante de la nación en un momento que debemos de decir casi como peligroso. Ahora, téngame paciencia con los datos que le estoy dando. Es más, si quiere, anótelos para que no se les olviden. Jonás predica en un momento en el que hay una nación muy grande, un imperio que está creciendo y creciendo y creciendo y está forjándose como uno de los grandes imperios del mundo. Su nombre es Asiria. Repita para que no se le olvide, Asiria. Es el nombre de este gran imperio que está empezando a crecer y crecer y crecer y crecer. Los asirios fueron grandes conquistadores y su estrategia militar era poco menos que terrible. Ellos son conocidos por sus estrategias militares, por sus conquistas, pero especialmente por la crueldad con la cual llevan a cabo sus conquistas y su actitud sumamente sanguinaria. Su ejército llegaba a una ciudad y la asediaban por semanas, en algunos casos por meses, es decir, que la sitiaban, había ejército alrededor de toda la ciudad y nadie entraba ni salía y estaban amenazantes. Y una vez que entraban a la ciudad para conquistarla, se encargaban de hacer sufrir a sus habitantes. Eran violentos, eran crueles, asesinaban niños, violaban señoritas y mujeres, destrozaban todo a su paso. Para el momento en el que Jonás levanta la voz y empieza a profetizar, la fama de Asiria está dándose a conocer en todo el mundo. Y se sabe que hay una nación, los asirios, que son peligrosos. Y ya escucharon que llegaron a tal lugar y destrozaron todo lo que había. Y ya oyeron que se extienden hacia Persia y destrozaron todo a su paso. Pero además de toda esta crueldad, los asirios tenían un método en particular que va a permanecer en nuestra mente porque es una palabrita que aparece constantemente en el Antiguo y eventualmente en el Nuevo Testamento. Ellos usaban una estrategia de conquista única y se llama dispersión. Y creo que yo le he hablado de esto en algún momento antes. Cuando finalmente Asiria conquistaba una ciudad o un territorio, ellos no solo los oprimían, sino que toda la población de la ciudad o el territorio que acababan de conquistar era dividida. Las familias eran intencionalmente desintegradas y eran dispersos en caravanas que llegaban a cualquier parte del imperio con la firme intención de desmembrar su cultura y su estilo de vida y así evitar revoluciones futuras. Para que me tenga un poquito para que me siga en esta idea de la dispersión. A una familia como la mía, en mi casa estamos Lorena, mi esposa, y Agustín y Marco, mis dos hijos. Para que me entienda lo que hacían los asirios llegaban a familias como la mía y nos dividían a todos. Así, uno de los niños podía ser llevado a Damasco, otro de los niños podía ser llevado a Egipto, Lorena podía ser llevada a Tarsis y yo podía ser trasladado a Persia. Y quiero tratar de explicarme lo trágico que es. Yo no me imagino a ninguno de mis dos hijos en este momento ser separados de mí o de su mamá y llevados a quién sabe dónde. Ahora, si hoy una desaparición es una cosa terrible y hoy alguien desaparece y nos mandan un mensaje en nuestro dispositivo y en cosa de minutos podemos tener foto y decir, wow, es una señorita que desapareció en Cuernavaca y compartimos, ¿verdad?, en redes y demás, y es difícil encontrarles. Imagínese en el 700, 800 antes de Cristo. El destino de las familias era estar divididos y jamás volverse a encontrar. Y eso es una tragedia. Pues ese era el estilo sanguinario, terrible, doloroso que los asirios utilizaban para conquistar naciones. Asiria llevaba años apareciendo en el panorama político alrededor del Medio Oriente
Y los rumores de que Asiria venía contra nosotros, los israelitas, estaban cada vez más cercanos. Y la posibilidad de que hubiera una guerra en la cual nosotros los israelitas fuéramos los afectados era casi que inminente. Las noticias de devastación ya llegaban a los oídos de los israelitas y eso pues por supuesto que generaba un ambiente de odio, de desprecio hacia los asirios. Y usted y yo lo vamos a entender porque hace algunos años un señor quiso hacer un muro en una frontera hacia nuestro país y claro que nosotros nos indignamos y nos enojamos, ¿verdad? Y estábamos así atentos a las noticias y no hubo una acción en nuestra contra. Pues por supuesto que ese desprecio, ese odio hacia los asirios por temor a ser devastados estaba ahí, en la mente, en el colectivo de la gente de Israel. Pero entonces Dios llama a un hombre llamado Jonás y lo llama con una encomienda muy particular. Le dice que vaya a un lugar. ¿A dónde? A Nínive. Y adivine, Nínive es la capital de uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad, Asiria. Ve a Nínive, la capital de Asiria. Pues claro que el viejo tiene toda la resistencia del mundo. Claro que el hombre no quiere ir. Claro que si nosotros viviéramos en ese momento y recibimos esa instrucción, probablemente hubiéramos reaccionado de la misma forma. Lo interesante no es que no quiere ir. Lo interesante del relato es a dónde se va. Porque Dios le dice, ve a Nínive, y él ¿a dónde se va? A cualquier lado, a donde sea. Al otro lugar, exactamente la dirección contraria al lugar donde Dios le estaba diciendo, a Tarsis. Ahora, no logramos distinguir exactamente dónde está Tarsis. Hay varias opciones. La historia nos da algunas posibilidades de lugares que sean Tarsis. La primera es un puerto que se encuentra en lo que actualmente es el territorio de Turquía. No está tan lejos, pero sí tiene que tomar barco para ir a ese lugar. La segunda opción es que fuera en algún lugar en el mar Adriático o en el mar Egeo, en algún lugar que se encuentra en la costa alrededor de Grecia. Esa es otra posibilidad. Donde pueda encontrarse Tarsis. La tercera, la última opción, y hay muchos que se inclinan o por la primera o por la tercera, es que Tarsis se encuentre en un lugar en el territorio de España, a miles de kilómetros de distancia del lugar a donde Jonás tenía que ir, pero también a miles de kilómetros de distancia del lugar en el que Jonás se encontraba. La distancia aproximada entre el lugar donde Jonás está y Nínive es como de 2.800 kilómetros. O sea, es bastante. La distancia entre Israel y la Tarsis intermedia es como de 5.000 kilómetros. Pero la pregunta realmente hoy es, lejos de dónde esté Tarsis, la pregunta es, ¿por qué una persona decide caminar en la dirección contraria a la cual Dios le está indicando? ¿Por qué? ¿Por qué es tan sencillo, amados, amadas? ¿Por qué es tan sencillo ser desobediente al Señor? ¿Cuál es la razón por la cual Jonás, y si somos francos, nosotros decidimos encaminarnos a Tarsis en vez de caminar hacia Nínive? ¿Por qué lo hacemos? Porque si somos honestos, nos podemos identificar con la vida de este hombre y en muchos momentos de nuestras vidas lograr distinguir que reaccionamos igual que él. Ahora hay algo de lo cual quiero hablarle y es un concepto cristiano y lo mencionamos mucho en nuestras conversaciones y lo decimos en un montón de momentos de nuestras vidas, y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una manera de describir ese buen deseo, ese buen anhelo que el Señor tiene para sus hijos. Podemos decir que la voluntad es un camino, una ruta en la cual usted y yo debemos caminar. El asunto es que suena muy sencillo, ¿verdad?
Pero es tan fácil alejarse de la voluntad de Dios. No sucede de manera repentina. En muchos casos es consecuencia de empezar a caminar en los márgenes del camino. Que hay que decir que Jesús dijo que este camino no es una autopista de 5, 6 carriles. Jesús dijo que es un camino ¿qué? Angosto, ¿verdad? Es un camino angosto, es una carretera sencilla, de esas como la que va llegando de el Huizachala, Ciudad del Maíz, allá por Tamaulipas, ¿verdad? Esas carreteras sencillas, ¿verdad? Que uno va y otro viene. Y llega el momento en el que notas que es tan sencillo descarrilarte, salirte, moverte. Pareciera que basta solo un pequeño movimiento y estás fuera del camino. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios como un camino, hay que considerar que alejarse de la voluntad de Dios es costoso. Llama mucho la atención que cuando Jonás recibe la instrucción de irse, dice que él fue y pagó el pasaje para irse en otra dirección. ¿Por qué querría huir? En parte logramos distinguir que sea por esta encomienda de Dios de ir a un lugar al cual él no quería ir. Ir a Nínive representa caminar en los términos de Dios y no en los nuestros, y esto para la mayoría de nosotros puede ser en cierta manera amenazante. Cuando Dios nos dice haz esto y de esta manera, algunos de nosotros luchamos mucho con ello y decimos ay, y tratamos de negociar, ¿no? Y decimos, ¿y si mejor así? ¿Y si mejor más tarde? ¿Y si mejor lo evito? ¿Y si mejor de esta manera, verdad? Pero al final hay una realidad de esta ciudad. ¿Qué hay en Nínive? ¿Qué hay en Nínive? Y la respuesta más simple es gente. Nínive es al mismo tiempo la capital del imperio más atroz del mundo hasta ese momento, pero también es una ciudad que está llena de gente, de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, necesitados de compasión. Entonces, ante la decisión de obedecer el mandato de Dios, ¿a dónde vas? Jonás, en vez de ir a Nínive, decide ir a Tarsis. Verso 4, léalo conmigo por favor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Verso 5, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué hacía? Dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes estar dormido en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios, quizá y nos preste atención y nos perdone la vida. Y entonces sucede aquello con lo cual usted y yo sí estamos más familiarizados: las tormentas. ¿Verdad que sí? Todos las hemos pasado, todos hemos atravesado tormentas. De hecho, ¿cómo le tenemos miedo a las tormentas? Porque pensar en una tormenta, claro, no estoy hablando en términos de lluvia, aunque si le dan miedo los truenos y los relámpagos, pues a lo mejor también le da miedo la lluvia, ¿verdad? Pero no estoy hablando solo en términos de lluvia y que se vaya la luz. Estoy hablando de esos momentos, de esas situaciones de vida en las cuales la cosa, la situación, las circunstancias se ponen duras, difíciles. ¿Cómo le tenemos miedo? Algunos de nosotros no vamos al doctor porque tenemos miedo que nos dé un mal diagnóstico. Y te has sentido mal y ha habido cosas en tu cuerpo que te están gritando que tienes que ir y atenderte, pero no lo hacemos porque, ay no, qué miedo que me va a decir, ¿verdad? Porque le tememos a las tormentas. Pero hay de tormentas a tormentas. Hay algunas que llegan, sí, como ataques francos en contra de nosotros y de los nuestros. Hay ocasiones, sí, en la cual decidimos servir al Señor y empezamos a dar pasos y pareciera como que el universo se pone en nuestra contra, ¿verdad? Y entonces damos un paso sirviendo al Señor y hay adversidad ante ello, ¿verdad? Y sí es cierto, sí hay situaciones en las cuales podemos asumir que de alguna manera el enemigo está haciendo algo contra nosotros para evitar que lo podamos servir. Sí.
Pero no podemos ser ciegos, amados, a que hay tormentas que llegan a nuestras vidas como consecuencia de nuestras malas decisiones. No lo podemos negar. No lo queremos asumir. No nos gusta siquiera enfrentar la posibilidad de que así sea, ¿verdad? Porque nos exhibe, nos incomoda. Pero es cierto, hay tormentas que llegan porque tomé malas decisiones. Hace algunos años escuché a un pastor confesarme una situación así muy terrible. Me lo encontré en el banco y este pastor había cometido una falta moral y había sido descubierto. Y entonces entró en un proceso de restauración y demás, y unos cuantos años me lo encontré yo en un banco y estábamos platicando y me dice: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo estaba sirviendo en algún lugar y él estaba como medio cerca de ese lugar y le pregunto: ¿cómo está, pastor? Y él me cuenta que alguien en su familia había experimentado una tragedia, un accidente, y había habido una muerte ahí en su familia, y él dice: es que yo traje juicio a mi familia. Y sus palabras golpearon profundamente mi corazón, pero me recordaron también esa exploración honesta que luego debemos de hacer a nuestras vidas, de distinguir que nuestras malas decisiones generan situaciones alrededor de nosotros y tormentas pueden llegar como consecuencia de ello. Escuchaba hace unos días un pastor también decir: nunca atendiste tu salud financiera, descuidaste tus deudas, abusaste del crédito, nunca diezmas, y entonces un día escuchas que te comprometas con el Señor y das tu diezmo, y das un diezmo, decía el pastor, y volteas al cielo y esperas que como que en qué momento se abren las ventanas de los cielos y derramas tu bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Y entonces decía el pastor: oye, así no funciona. O sea, hay una serie de cosas, no solo el dar un paso de fe con el Señor, sino hay una serie de decisiones y acciones que tú debes de tomar. Y nos pasa mucho a la mayoría de nosotros. Nunca atendimos nuestra salud, comimos como quisimos, nunca hicimos ejercicio, y entonces llegó el síndrome metabólico y acusamos al diablo, ¿verdad? Cochino diablo, me mandó la diabetes. Oiga, no. Si la tormenta, ¿qué hermano, qué hermana, qué pasa? Si la tormenta que estoy atravesando no tiene nada que ver con el diablo y más tiene que ver con mis malas decisiones. Algunos llevamos ya mucho tiempo embarcados rumbo a Tarsis. Y el asunto, cuando enfrentamos una tormenta y nos forza a distinguir el origen de esta, tenemos que darnos cuenta además de que las tormentas no solo nos afectan a nosotros. O sea, dichosos seríamos si la tormenta solo nos afectara y nos golpeara a nosotros. O sea, si la tormenta solo llegara y cayera sobre Miguel Ángel, pues sí, qué problema, qué triste y qué dificultad está viviendo, pero pues bueno, al cabo nada más es el Miguel Ángel. Pero la realidad es que no es cierto. La tormenta llegaría con Miguel y llegaría y afectaría a su esposa Yunuen y alcanzaría a sus hijos, a Benja y a Santi y a Miguel y a su nuera y a sus nietos y a su mamá y a su suegra y etcétera. ¿Me explico? Porque las tormentas no nos afectan nada más en lo individual, afectan a quienes van con nosotros. El hombre con el corazón incorrecto provoca que un barco esté a punto de naufragar. Y Jonás, que está caminando contra la voluntad de Dios, puede hacer que toda la tripulación esté en riesgo de morir. Y yo necesito entender este principio en mi vida. Mi vida no es mía, sino es mía y de todos los que están alrededor de mí. Tu vida, tus decisiones, no solo te afectan a ti, trascienden a todos los que están alrededor de ti. Pero en medio de todo esto, Jonás se va. ¿A dónde se va? A dormir. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. ¿Cómo puede un hombre dormir en medio de la tormenta?
¿Cómo puede una persona acostumbrarse a una vida de tensión? ¿Cómo puede un cristiano acostumbrarse a un estilo de vida de pecado? No, con razón Pablo tiene que elevar su voz así bien en alto en Efesios y decirnos en Efesios 5:14, porque la luz hace todo visible, por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo y Cristo te dará luz. Porque luego nos pasa que estamos embarcados a Tarsis y la cosa se pone terrible y todo está a punto de irse al fondo del mar, pero por alguna razón nos dormimos. Y entonces alguien llega contigo y te dice, ¿cómo puedes estar dormido en este momento? Lo que pasa es que cuando nuestras vidas se habitúan al pecado, a la iniquidad, somos capaces de quedarnos dormidos ahí. Somos capaces de estar ignorando las cosas terribles que están pasando alrededor de nosotros y decir, esto va a pasar. No, no va a pasar, despierta, ¿verdad? Distingue. No puedes estar dormido cuando las tormentas llegan. Necesito distinguir de dónde vino esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué estoy experimentando esas situaciones? Miren, mi esposa, el Señor es muy bueno con ella y conmigo porque la puso junto a mí a caminar este proyecto llamado Vida y Ministerio. Y entonces de pronto a mí me ha sucedido en algunas ocasiones que me enfermo inexplicablemente de cosas y me enfermo durante muchas semanas. Entonces ya cuando me da gripa una semana y entonces es como no pasa nada. Pero si esto dura más de 2, 3, 4, 5 semanas, entonces yo sé que Lorena se va a acercar conmigo y me va a decir, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? Ya llevas 4 semanas con tos. Ya le preguntas y mire, si usted es como yo mi reacción así en mi corazón es, ay, sí, ya le pregunté al Señor y no me dice nada. Pero qué bendición que tengamos gente alrededor de nosotros que se acerquen y nos digan, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué llevas tanto tiempo en esa condición? Porque motiva a nuestro cerebro, a nuestra mente, pero a nuestro corazón especialmente, a indagar y decir, esta tormenta, ¿por qué está pasando? Y si tú no indagas, los que están alrededor de ti, que o te aman o dependen de ti, van a empezar a indagar. Porque es justo lo que pasó con este hombre. Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Y cuando lo hicieron, la suerte señaló ¿a quién? A Jonás como el culpable. Y cuando lo hicieron, la suerte lo señaló a él y los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Qué onda contigo? La suerte llegó sobre ti y resulta que tú eres el culpable. O sea, si no indago yo, los que están alrededor de mí van a indagar. O porque me quieren o porque quieren salvar la vida. Pero lo van a hacer. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Y la tormenta seguía empeorando y le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Verso 12. Qué grueso el verso 12. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Clamaron al Señor Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces, los marineros tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido y al instante la tormenta se detuvo. Y todos se quedaron así, asombrados. La consecuencia de no hacer lo correcto. Porque mire, esto es un trato de Dios con usted. ¿Sí?
O sea, el Señor a cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros tiene un trabajo muy especial. Y obra y nos habla y nos enseña y nos instruye de una forma única a cada uno de nosotros. Pero con cada uno de nosotros tiene asuntos, ¿sí? O sea, ninguno de los que estamos aquí nos libramos del trato de Dios en nuestras vidas. Con cada uno es diferente. A algunos les da más margen de error, a otros nos da menos margen de error. Habemos algunos a los que no nos da mucho margen de error el Señor, y hay otros que decimos, mira, este hace lo que se le da su gana y como quiera el Señor le bendice. Sí, así es el Señor, ni modo. No le preguntamos porque Él así trabaja con cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que Dios trabaja con todos, con todos. Y a cada uno, amado, amada, nos ha dado una indicación de algo que debemos hacer. Y esa indicación es nuestro Nínive personal. Y todos lo tenemos. Y si usted todavía no lo tiene, no se preocupe, en unas cuantas semanas el Señor va a venir y le va a decir cuál es. Si usted dice, no, yo no tengo idea, no, tranquilo, el Señor se encarga y nos va dando una instrucción y un propósito, ¿verdad? Hay un Nínive, es decir, hay un rumbo, hay una dirección, hay un propósito del Señor a su vida. La bronca está cuando usted y yo decidimos renegar de ese camino y caminar en otra dirección. Y ahí, amados, Jonás se atoró. Y ahí, amados, amadas, algunos llevamos atorados mucho tiempo. Entre más lejos estés de Nínive, más difícil va a ser el regreso. La buena noticia es que Dios siempre te va a dar una oportunidad para volver. La buena noticia es que el Señor es misericordioso, bondadoso, maravilloso y siempre va a proveer el momento o los momentos y las ocasiones para que tú y yo volvamos en sí y caminemos otra vez y nos dirijamos otra vez hacia el camino. Amado, si el Señor te manda a hacer algo, si el Señor te da una indicación, obedécele. Él tiene el control y Él sabe cómo funcionan las cosas. No aceleres los procesos de Dios, no desobedezcas a sus propósitos, no avances hacia donde no debes ir, porque si lo hago, voy a vivir las consecuencias de mi desobediencia. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Hay veces que lo mejor que te puede pasar es que un pez te trague. Y aunque de eso vamos a hablar la siguiente semana, el día de hoy yo quiero concluir de la misma manera como inicié, con una pregunta muy sencilla, pero que exige de ti y de mí honestidad y exige de ti y de mí probablemente una decisión. Y la pregunta es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás caminando? ¿A dónde vas? ¿Vas a Nínive? ¿A donde tu Señor te mandó? ¿O fuiste a la central camionera y compraste un boleto al lugar más lejano que pudo haber de México? No sé a dónde vayan los autobuses, aquí a Tijuana me imagino que es la cosa más lejos, ¿verdad? ¿Vas a Nínive? Es decir, a cumplir su voluntad. Qué contradictorio, ¿verdad? La voluntad de Dios estaba en el lugar más terrible del mundo en ese momento. Sí, porque sus propósitos así son para nosotros. Es que no le estaba llevando a Nínive para que disfrutara de la vida loca, lo estaba llevando a Nínive con un propósito para la gente que está en Nínive. ¿A dónde vas? ¿A Nínive? ¿O a dormirte? ¿O a Tarsis? Y mi anhelo, amado, amada, es que cada vez que alguien se acerque contigo y te pregunte a dónde vas, o si hoy el Señor te está preguntando a dónde vas, tu respuesta pueda ser: voy
a cumplir la voluntad de Dios. Pero si tú, amado, amada, hoy distingues que esa no es la respuesta que tú darías, hoy es un buen día para que le digamos al Señor: Señor, sálvame. Algunos, hace unos años, yo le he platicado a usted un poquito de la historia de mi familia, y usted sabe que mi padre biológico yo no crecí con él. Yo tuve la dicha de que en un momento de mi vida el Señor nos regaló en mi casa un hombre íntegro, honesto, veraz, y se convirtió en el papá que yo necesitaba. Por cierto, que aquí está hoy conmigo. Estoy feliz de que esté hoy mi papá y mi mamá con nosotros. En algún momento en este proceso de vida, yo fui y busqué a mi papá, a mi padre biológico, y le pregunté ¿por qué? Porque él no estuvo presente en ningún momento de nuestra vida, y uno de hijo es duro al cuestionarlos, ¿verdad? Entonces yo me acerqué con él y dije: ¿por qué? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no estabas ahí presente? Y su respuesta me describió lo que muchos de nosotros experimentamos. Y él dijo: porque la vida me llevó. Claro que no es una respuesta que nos satisfaga, ¿verdad?, a ninguno de nosotros. Pero luego lo reflexioné y de pronto ya es cierto. Si no somos atentos a nuestras decisiones, especialmente en lo relativo a caminar hacia la voluntad de Dios, la vida es capaz de llevarnos a lugares que no planeamos y nos termina dejando en lugares donde nunca pensamos estar, rodeados de gente que jamás pensamos que íbamos a tener en nuestra vida y haciendo cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer. Y la razón es simple: porque no atendimos el caminar en la voluntad de Dios. Y esta es una tragedia que le ocurre a cualquier persona, pero es terrible cuando le pasa a alguien que conoce a Cristo. Amado, amada, usted ha sido comprado con la sangre de Cristo. Usted es un hijo, es una hija de Dios. Usted conoce la Escritura y vez tras vez usted se acerca al Señor para conocer su voluntad. Escúcheme en el nombre del Señor bien. No le puede pasar que un día voltee hacia todas partes y diga: ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿En dónde estoy? No le puede pasar. Jovencitos, señoritas que están en el proceso de tomar decisiones de vida, ustedes tienen una gracia de Dios porque están aquí entre nosotros. Ustedes nacieron, algunos de ustedes, en el Evangelio. No les puede pasar que un día volteen para todas partes como locos perdidos y digan: ¿dónde estoy? ¿Y qué hice? ¿Y por qué estoy aquí? Porque conocen la voluntad del Señor y tienen al Señor con ustedes. Y hoy yo siento una urgencia de decirles esto en el nombre del Señor. Si te sientes perdido, si te sientes en un barco que va a quién sabe dónde y sientes que estás alejándote de la voluntad de Dios, o distingues que has tomado decisiones que te están alejando de ella, hoy es el día que el Espíritu Santo te está diciendo: venga, para acá, es el momento de volver. Hoy es el día que el Señor te está diciendo: ¿a dónde vas, Hugo? ¿A dónde vas, Aarón? ¿A dónde vas, Obed? ¿A dónde vas, Samuel? ¿A dónde vas, Edgar? ¿A dónde vas, César? ¿A dónde vas, Lilia? ¿A dónde vas, Lorena? ¿A dónde vas, Rubén? Y siento en el corazón decirte: acércate, ya no camines hacia Tarsis, vuelve. Incline su rostro un minuto, por favor. Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres nuestro Dios. Y hoy, Señor, al buscar tu consejo, Señor, y encontrarnos con esta historia de este hombre llamado Jonás, no nos queda más que cuestionarnos: Señor, ¿será que estoy caminando en la dirección correcta? Dios, si alguno de mis hermanos o alguna de mis hermanas o alguna de estos señoritas y jóvenes que estamos aquí reunidos hoy distinguen que están caminando lejos de ti, hoy, Señor, queremos volver a ti. No queremos caminar hacia Tarsis.
Queremos caminar hacia tu voluntad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor.